Bueno, continuamos conversando con Irán Gaviria. Fíjate, uno de los asuntos tiene que ver precisamente con la caída de la producción, pero también la caída de los ingresos. Entonces, por supuesto, un país que tenía la llamada economía de puertos deja de producir divisas, eso afecta inmediatamente pues, la Así es. capacidad Durante de... muchos años se pensó que Venezuela con los ingresos petroleros podía prescindir de la producción interna. Y se creó eso que se llamó la economía de De puerto. puertos, así. Y se decía, la finca más próspera del país está en Puerto Cabello porque por allí entran las importaciones. Pero en este caso en particular, lo que ha habido es una política premeditada para destruir la producción interna y favorecer importaciones agroalimentarias con sobreprecio que alimentaron cuentas bancarias de aquellos funcionarios públicos asociados con gente del sector privado que se benefició de esas importaciones. Entonces, nosotros destruimos la producción agrícola, y cuando digo agrícola vegetal, animal, pesquera, forestal. Primero, las confiscaciones, la inseguridad jurídica, ley de tierras de finales del año 2001, decretos zamoranos, invasiones de fincas, la invasión de Charcote, La Marqueseña, Hato el Frío, Ajá. Hacienda Bolívar en el sur del lago, El Capitán en Machiques, destruyeron la producción. El Cedral, no sé cómo estará eso en el Cedral. Destruida. El Hato Charcote, la compañía inglesa, 100 años de experiencia en el manejo de ganado cebuino y de pastos tropicales. Producían al año, llevaban a matadero 20, 25 mil reses. La Hacienda Bolívar en el sur del lago de Maracaibo, el mejor rebaño de ganado Santa Gertrudis, que es un ganado de carne, destruida totalmente, o la Hacienda El Capitán de Diego García en Machique, que es una hacienda mediana, yo diría pequeña, pero modelo en la producción de leche, fue destruida. En el caso del sector avícola, las concentraciones en las importaciones de maíz y de soya y los negocios que se hicieron y se siguen haciendo en torno a las importaciones destruyeron la producción nacional. En el caso de los cereales, del maíz, la confiscación de Agroisleña, más de 50 años de experiencia en el financiamiento, asistencia técnica. Pero además de esa confiscación, fíjate, yo estuve leyendo un trabajo de recopilación sobre temas de esta índole y de otra índole, un balance pues de todo este tiempo de Carvajal, de Leonardo Carvajal. El problema de Agroisleña estaba asociado también a que en agropatrias después no se conseguían semillas, pero por fuera bachaqueadas. se conseguían bachaqueadas. Bachaqueadas. Las que debían estar en agropatria, sí, pues se conseguían en bachaqueadas. torno a la destrucción premeditada del sector agrícola venezolano, agrícola vegetal, animal, pesquero y forestal, se hizo un gran negocio y se beneficiaron de esa destrucción los funcionarios públicos encargados de las importaciones de carne, de maíz, de soya, de agroquímicos, de leche, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay una responsabilidad y una culpabilidad del Estado. ¿Y quiénes pagan la destrucción del sector agrícola venezolano? Los consumidores, todos los venezolanos que van a buscar pollo, y el pollo está regulado a 7.80, pero no se consigue. La carne está regulada a 90 soberanos y no se consigue. Mientras no haya en Venezuela seguridad jurídica, es decir, propiedad privada, seguridad personal, lucha contra el secuestro, el abigeato y el robo, provisión de insumos libremente, vacunas, biológicos, semillas, insecticidas, materias primas, precios rentables para los productores y para la cadena de procesamiento agroindustrial y de distribución, reequipamiento del parque de maquinaria, pues vamos a estar viviendo esta situación. Fíjate lo que pregunta por aquí José Itamar Ramírez. ¿Por qué el gobierno llega a acuerdos de precios con el sector producción y la reacción inmediata es la de desaparecer los productos? No hay tales acuerdos, no hay tales acuerdos. Se ha dicho que el gobierno convoca a las cadenas de producción y luego publica en Gaceta un precio. A los precios en que hoy en día se publican
oficialmente el kilogramo de pollo, 7.80, y el kilogramo de carne, 78, perdón, 90 bolívares, no es rentable ni para el productor, ni para los mataderos, ni para los carniceros, ni para la cadena de distribución. Hay que hacer rentable el precio de esos productos para que haya un estímulo para la producción. Ahora, únicamente precio, no. Hay que dar toda esta serie de garantías jurídicas, de infraestructura, de agrosoporte, para que Venezuela vuelva a producir, como lo hicimos en el pasado, todos los pollos y todos los huevos que consumen, que necesitan nuestros venezolanos. Porque nosotros llegamos a tener una producción avícola suficiente e incluso excedentaria. Ahora, en este momento, Irán, ¿qué se puede hacer para que eso regrese? Me refiero a que volvamos a tener, si no autosuficiencia, por lo menos reducir los niveles de dependencia con respecto a la producción de pollo, con respecto a la producción de maíz, con respecto a la producción de carne, de leche, etcétera. Vladimir, etcétera. La caída de la producción, estamos hablando de la producción agrícola en específico, su conjunto, sí. Pero en su conjunto, petrolera, industrial, agrícola, es un problema político. Mientras Venezuela continúe por este camino de destrucción, sin garantías jurídicas, entre otras la garantía de la propiedad, sin respeto a la vida de los productores o de los dirigentes políticos, y sin un norte, nosotros no podemos recuperar la producción. ¿Qué hay que hacer? Si el problema es político, ¿qué hay que hacer? Buscar una solución política. Y la solución política es que este gobierno, que ha fracasado, debe irse y debe dar paso a un gobierno por las vías pacíficas, constitucionales y democráticas, nacionalista, de inclusión, de reconstrucción nacional. Y es por eso que Puente ha venido insistiendo en la necesidad de que quienes adversamos estas políticas y este régimen nos unamos por encima de nuestras diferencias y presentemos un programa alternativo de gobierno, sencillo, ejecutable, y me gustaría dedicar 3 minutos de lo que nos queda de entrevista a cómo desde Puente y desde factores de la oposición vemos ese nuevo gobierno de unidad, de entendimiento y de reconstrucción Pero nacional. fíjate, eso lo enlazo con lo que ayer estaba conversando con Fernando Mírez, precisamente sobre ese tema, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la oposición? ¿Cómo pues, es posible que se pueden poner de acuerdo dos visiones encontradas? Hay quienes consideran que aquí no hay nada que hacer por la vía electoral y hay quienes consideran que por las otras vías tampoco hay nada que hacer. Me refiero a que hay dos visiones, pues unos que creen que se tienen que crear condiciones para que se convoquen elecciones, incluso participar en un eventual referéndum para la reforma o no de la Constitución o cambio de la Constitución, y otros que consideran que ni en esas elecciones municipales ni en un referéndum debe participarse porque es una convocatoria ilegítima, etcétera, etcétera. Vamos a abordar ese tema porque efectivamente la política tampoco está fuera del análisis, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos. Por cierto, la entrevista con Fernando Mírez se repone esta noche a las 11.